Hola, ¿qué tal? Te saluda Raquel Turk y me da mucho gusto que estés aquí conmigo en mi programa Nuevas Fuerzas. Y bueno, también te quiero dar las gracias por tener paciencia conmigo. Estoy acostumbrándome a la cámara y si es tu preferencia, solamente quiero recordarte que ahora tengo en mi canal YouTube estos programas también. Si lo quieres ver, o también lo puedes ver en Spotify. Aquí estoy. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema que empecé solamente en mi programa anterior llamado El Nuevo Nacimiento. Esta es la parte número 2. Y en el estudio anterior estuvimos viendo por qué Jesús dijo que es necesario que nazcamos de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener relación con nuestro Padre Celestial. Y vimos que en el Antiguo Testamento Dios mismo profetizó en la necesidad de esto. Él dijo que era necesario que tuviéramos un corazón nuevo, el poder, el querer hacer la ley, el querer cumplir la ley sin un corazón nuevo es imposible. Vemos cómo es que en el Antiguo Testamento a los creyentes del Antiguo Testamento les era imposible el poder cumplir con los estatutos de la ley. Jesús vino a cumplir con esos estatutos de la ley para declararnos justos delante de Dios. La palabra de Dios dice que por las obras de la ley ningún hombre va a ser justificado, sino por medio de la fe que es en Jesucristo. También vimos que este cambio de naturaleza nos conecta nuevamente a Dios. Vimos que el hombre en el jardín del Edén fue separado de la fuente de vida, que el hombre en el jardín del Edén recibió una naturaleza diferente, una naturaleza de pecado, una naturaleza de rebeldía, la naturaleza de las tinieblas, del enemigo. Y para poder reconectarnos a Dios es necesario que recibamos lo que Jesús ha hecho. En el día de hoy, eso es lo que voy a estar hablando a profundidad. Voy a estar explicando por medio de las escrituras qué es lo que hace posible este nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no hay religión, no hay dogma, no hay doctrina, no hay fuerza de voluntad que pueda hacer que el hombre pueda reconectarse a Dios por sí mismo. Es necesaria la obra misma del Altísimo, de Dios. Y la religión, si podemos verlo de esta manera, es simplemente el anhelo del hombre de reconectarse con Dios, el deseo del hombre de poder ser aceptable delante de Dios, pero no hay religión, lo voy a repetir, no hay religión que pueda traernos de vuelta a una comunión íntima con Dios. Solamente es naciendo de nuevo. Necesitamos tener un cambio de naturaleza para poder tener una relación íntima con Dios. Y esto es algo que solamente podemos obtener por medio de la fe en Jesucristo. No hay ningún otro camino. Y sé que en la actualidad mucha gente puede decir solamente hay un Dios y hay muchos caminos a Dios. No, esta es la razón por la cual nosotros sabemos que solamente Jesús dijo esto. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hay mucha gente que está siendo engañada el día de hoy. Hay muchas personas que creen que hay muchos caminos a Dios, pero la realidad es que no hay otro camino que pueda transformar tu corazón, no hay otro camino que pueda traer esa transformación de adentro hacia afuera. Religión trata de transformar a una persona de afuera hacia adentro por medio de regulaciones, por medio de doctrinas, por medio de dogmas, por medio de lo que debes hacer, lo que no debes de hacer y traer un cambio de afuera hacia adentro. Pero las obras, las cosas que podemos hacer por nosotros mismos jamás podrán cambiar la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre solamente puede ser cambiada por medio de la obra de Jesucristo. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a este estudio que habla de la obra de sustitución de Jesucristo, lo que Él hizo, cómo es que Él hizo posible que nuestro viejo hombre, que ese viejo corazón pudiese ser transformado y que pudiésemos recibir una nueva naturaleza, la naturaleza misma de nuestro Padre Celestial. Y así como hemos escuchado acerca del el Evangelio
que son palabras que a lo mejor suenan comunes para nosotros o familiares para nosotros, pero que realmente necesitamos conocer a profundidad. Hay muchísima gente que habla acerca del Evangelio sin saber lo que el Evangelio significa. Igualmente, hay mucha gente que habla acerca del nuevo nacimiento sin saber lo que significa el nacer de nuevo. Y pues hoy vamos a aprender a profundidad qué es lo que causa que una persona nazca de nuevo, qué es lo que Dios realizó por nosotros para que pudiésemos ser justificados. Y hay un capítulo en la Biblia que es poderosísimo. No lo voy a leer, es un capítulo en el Antiguo Testamento, pero en ese capítulo se muestra detenidamente la obra completa de sustitución de Jesucristo. Y nosotros, quizá tú hayas escuchado, Jesús vino a ser nuestro sustituto, y es cierto que es un sustituto, es alguien que toma el lugar que a ti te pertenecía, que toma tu lugar. Si, por ejemplo, si tú tuvieras una deuda legal, si tuvieras que ir a la cárcel y alguien es tu sustituto, significa que otra persona va a pagar esa pena por ti. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo. Jesús vino a tomar el lugar que nosotros teníamos para darnos el lugar que Él tiene, para darnos la vida que Él tiene. El capítulo del cual me estoy refiriendo, y si tienes tiempo, te pido que lo leas, que lo estudies, va a ser de gran bendición para ti. La primera vez que lo leí y realmente que empecé a recibir entendimiento de la obra poderosísima que Jesús vino a hacer por nosotros, este capítulo transformó mi vida. Se encuentra en Isaías 53. Y este es una profecía del profeta Isaías, donde él habló de la obra de sustitución de Jesucristo 700 años antes de que él viniera. Ahí habla de cómo es que Jesús llevó nuestra culpa, cómo es que él cargó nuestros pecados, cómo él llevó nuestras dolencias, él cargó nuestras enfermedades, cómo es que él pagó el castigo de nuestra paz, etcétera, etcétera. Es poderosísimo. Ahí podemos ver la obra de sustitución realizada de Jesucristo por nosotros. Y hoy voy a continuar hablando de esta obra de sustitución, pero lo voy a ver a la luz del nuevo nacimiento, a la luz de lo que Jesús realizó después de la obra de la cruz, después de haber venido a vivir en esta tierra, de haber cumplido con los estatutos de la ley y después de haber muerto en la cruz y resucitado de la muerte. Quiero que veamos que en Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, este versículo nos dice que Jesús fue entregado a causa de nuestras transgresiones y que fue levantado de la muerte para nuestra justificación. Esto habla acerca de la transformación que Dios ha hecho posible en nuestros corazones, de este nuevo nacimiento. Lo que este versículo, a lo que esto se refiere, es que la vieja naturaleza, el viejo hombre con esa naturaleza pecaminosa, fue dejado atrás y que fue llevado en Cristo Jesús. Él fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra iniquidad, pero Él fue levantado de la muerte para que nosotros pudiésemos ser justos. Y de eso voy a hablar a profundidad. Voy a darte varios versículos que hablan acerca de paso a paso lo que Jesús hizo por nosotros en su vida, en su muerte y resurrección de los muertos. Y bueno, lo primero que Jesús hizo en esta obra de sustitución es que en la cruz del Calvario, cuando Él fue a esa cruz, el viejo hombre, el corazón antiguo del hombre, fue depositado en Él. Juntamente con Cristo murió la vieja naturaleza, juntamente con Cristo ese viejo hombre tuyo, ese viejo hombre mío y de todo el mundo fue puesto en él. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza de las tinieblas fue puesta en Cristo Jesús para que nosotros pudiésemos tener una nueva naturaleza. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 6, y este versículo dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que en adelante no sirvamos al pecado ya más.
Este versículo ahí lo dice, es poderosísimo. Dice que el viejo tú, esa vieja naturaleza fue llevada en Cristo Jesús a la cruz del Calvario, a la muerte, a la muerte. Y dice ahí que ¿para qué? Para que ya no sirvamos al pecado. Él vino a traer libertad a nuestras vidas de la naturaleza, de lo que nos motivaba a vivir en pecado, lo que nos motivaba a vivir en rebeldía. Esto es lo que Jesús hizo en la obra de sustitución. A lo que me refiero, Jesús no solamente llevó tus acciones de pecado, nuestras acciones de pecado. Jesús no solamente llevó las acciones de pecado de todo el mundo, Jesús llevó en sí mismo el corazón, lo que causaba que la humanidad pecara. Jesús llevó en sí mismo esa vieja naturaleza que estaba en ti, que estaba en mí, y eso es lo que lo llevó a la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esta nueva vida. Si en tu pasado, si fuiste mentiroso, Jesús se convirtió en eso para que tú fueses hecho recto. Si eras, un ladrón, Jesús se convirtió en eso, en el corazón, en la naturaleza que roba. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esta nueva naturaleza. No solamente, voy a repetirlo, no solamente llevó esos actos pecaminosos, él llevó el corazón, la esencia, lo que nos motivaba a realizar esos pecados, lo que daba vida a ese pecado. Y es difícil de entender cómo es que Dios realizaría tal cosa, no lo sé. Pero en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 21 dice, porque al que no conoció pecado, esto se refiere a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que seamos nosotros hechos rectos delante de Dios por medio de él, o que fuésemos hechos justicia de Dios por medio de él. Ese viejo corazón fue llevado a la cruz, ese viejo corazón, y no solamente el tuyo, el mío, esa esencia de muerte fue llevada a la cruz del Calvario para todo aquel que en él cree. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que él dio a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no te equivoques, no creas que estoy diciendo que ahora todo mundo es salvo por la obra de la cruz. Los que son salvos son aquellos que reciben este regalo de Dios. Para poder ser liberados de esa naturaleza, debemos desear el ser liberados de esta naturaleza y aceptar esta nueva que Dios nos ha dado. No solamente es algo que Dios hace, es nuestra respuesta a lo que Él ha hecho, lo que hace posible este nuevo nacimiento. Número 2, Jesús también nos libró de la maldición, de la condenación, de la culpa que estaba conectada a esta vieja naturaleza que estaba conectada a la desobediencia. Y Jesús hizo posible que las promesas que estaban conectadas al Antiguo Testamento fueran realizadas en nuestras vidas, fueran parte de nuestra herencia. Es poderosísimo. El pecado trae condenación, el pecado trae culpa, el pecado trae juicio y destrucción. Les recuerdo que cuando Dios se acercó a los israelitas y él presentó esta ley que fue necesaria para introducirla para que el hombre pudiera entender su inhabilidad de poder ser justos delante de Dios por medio de las obras, esta ley tenía conexión con maldiciones y con bendiciones. Y Jesús nos redimió, Jesús vino a librarnos de esa maldición y Él vino a proveer para nosotros esa bendición. Jesús es el único que ha cumplido con los requerimientos de la ley. Jesús es el único que es justo, perfecto delante de Dios, y nosotros recibimos esa rectitud simplemente por medio de la fe y no por las obras que nosotros podamos realizar. Quiero que abras ahora la Biblia en Gálatas, en el capítulo 3, voy a leer los versículos 10 al 14. Y ahí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es maravilloso. Estos versículos son poderosos. Ahí nos dice que lo que era de la maldición de la ley, el tener que cumplir con todos estos estatutos y todas estas regulaciones para poder recibir las bendiciones de Dios, Jesús lo hizo posible para nosotros. Lo hizo posible. La palabra de Dios dice que esto es parte de nuestra herencia, que en Cristo Jesús todas sus promesas son sí y un amén. Cuando estamos en Cristo Jesús, esta nueva naturaleza tiene todas esas bendiciones que provienen de Dios. Esta nueva naturaleza ha sido redimida de la maldición de la ley, ha sido redimida de todo lo que dice en las Escrituras en Deuteronomio 28, que es parte de la maldición por la desobediencia del hombre a la ley. Y esto es algo que Jesús obtuvo por nosotros, esto es algo que nos pertenece, que le pertenece al mundo, le pertenece a todo aquel que en él cree, a todo aquel que pone fe en el nombre de Jesús, a todo aquel que pone fe en la obra completa, perfecta de la cruz del Calvario. Esto es parte de este nuevo corazón, esto es parte de esta nueva naturaleza, la bendición de Dios, libertad del juicio, libertad de la culpa, libertad de la condenación, de la vergüenza a causa del pecado y de las consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas. Otro aspecto de la obra de sustitución de Jesucristo es que Jesús nos conectó de nuevo con Dios. Eso que causó es que el hombre fuera desconectado de la fuente, esa desobediencia que lo llevó a perder esa conexión, la naturaleza de Dios, e hizo que él fuese introducido a esa naturaleza del enemigo, fue restaurado por medio de Jesucristo. Muerte, lo que muchos no entienden y piensan que muerte significa cesar de existir. Pero muerte en el sentido de la palabra, lo que podemos ver en las escrituras, simplemente significa separación. Cuando Dios se acercó al hombre y le dijo, no comas de este árbol porque morirás, si lo haces vas a morir. Podemos ver en la historia de la Biblia que el hombre no cayó muerto, su cuerpo no murió, pero realmente lo que sucedió es que se separó. Y aún en la vida natural, cuando una persona muere o ese cuerpo muere, esa persona no deja de existir. Nosotros somos seres eternos. Lo que sucede es que nuestro cuerpo es separado del alma y del espíritu. Es esa separación, es esa muerte. Es a lo que se refiere muerte. Pero aquí vemos cómo es que Dios, por medio de este nuevo nacimiento, nos ha dado vida. Hemos sido reconectados a Él por medio de Jesucristo. Quiero que abras las escrituras en Efesios, en el capítulo 2, versículos 11 al 13, y dice así: No olviden que ustedes los gentiles eran extranjeros. Fueron llamados paganos incircuncisos por los judíos que estaban orgullosos de su circuncisión, aunque solo afectaba sus cuerpos y no sus corazones. ¿Lo pueden ver? Era solamente algo que podía afectar la manera en que ellos actuaban, las cosas que hacían, que no hacían, pero no traía un cambio en el corazón. Dice así, continúa el versículo 12. En aquellos días vivías apartados de Cristo y eran excluidos de la ciudadanía entre el pueblo de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios les había hecho. Vivías en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos por Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora han sido acercados a Él por la sangre de Cristo.
Estos versículos me llenan de gozo. Por medio de Jesucristo, esa desconexión, lo que había sido desconectado, lo que se había roto, ha sido nuevamente reconectado. Este nuevo corazón lo que hace es que nos da esta nueva naturaleza y nos da conexión nuevamente con la fuente de vida, nos da conexión nuevamente con nuestro Padre Celestial. En Juan, en el capítulo 14, versículo 20, Jesús estaba diciendo esto, que cuando Él fuese levantado de la muerte, fíjense bien, cuando sea levantado, sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. ¿Dónde es donde Jesús mora ahora en este nuevo nacimiento? Dentro de este nuevo corazón, en esta nueva naturaleza que Dios ha hecho posible que nosotros obtengamos por medio de la fe en Jesucristo. Otro aspecto de esta sustitución que Jesús realizó en la cruz del Calvario es que Él quitó el dominio de Satanás y del pecado sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el pecado no se enseñorea nuevamente de nosotros. Cuando renovamos nuestra mente y cuando realmente sabemos que somos una nueva creación, cuando nos deshacemos de esta manera de pensar, yo solamente soy un pecador que ha sido salvo por medio de la gracia. Y es cierto, hemos sido salvos por medio de la gracia, pero nuestra naturaleza ha sido totalmente transformada. Ya no somos pecadores que están salvos por la gracia. Ahora somos hijos del Altísimo con su naturaleza. Y la palabra de Dios dice que esta naturaleza que ha nacido de Dios vence al mundo, vence al pecado, vence a Satanás, vence la carne. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias. Jesús ha obtenido victoria para nosotros por medio de su obra completa en la cruz del Calvario. Quiero que veas en Colosenses 2, versículos 14 y 15, y estos son versículos que son de mis favoritos, los amo, los he aprendido de memoria y son algo que tengo dentro de mi corazón constantemente. En estos versículos dice, anuló el registro de las acusaciones contra nosotros. Está hablando acerca de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Jesús quitó ese registro de todas las obras que nosotros habíamos hecho y dice ahí que Él la quitó y la clavó en la cruz. Había un registro de todas nuestras obras y había un registro de todo lo que nos merecíamos recibir a causa de esas obras, la muerte y todo lo que esa muerte trae, culpa, vergüenza, condenación, todo ello. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Lo puso en la cruz del Calvario. El versículo 15, de esta manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente por su victoria sobre ellos en la cruz. El enemigo constantemente puede venir a tu mente y puede venir a traer condenación, a traer culpa a tu mente, a tu corazón, vergüenza, que causa que te retraigas, que causa que no entres con denuedo a la presencia de Dios. Pero eso es lo que este versículo dice, que en la cruz del Calvario Jesús avergonzó a estos gobernantes espirituales. Jesús venció a Satanás y toda condenación que el enemigo pueda tratar de traer a nuestras vidas. Ahora como una nueva creación son totalmente destruidas por medio del conocimiento de la obra perfecta de Jesucristo. Voy a leer este versículo en la Biblia amplificada. Dice, habiendo cancelado, borrado y removido la factura del pagaré o del bono que debíamos con sus decretos legales y demandas que estaba en vigor y en contra de nosotros, que era hostil a nosotros. Esta nota con sus regulaciones, decretos y exigencias, él la puso a un lado y la quitó por completo de nuestro camino, clavándola en su cruz. Dios desarmó a los principados y potestades que estaban alineados contra nosotros y los exhibió
con audacia y los hizo un ejemplo público, triunfando sobre ellos en él y en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Estos versículos, si no te hacen saltar de alegría, yo no entiendo por qué. La victoria de Jesús sobre el pecado, la victoria de Jesús sobre Satanás, es la victoria de esta nueva creación. En Cristo Jesús, la palabra dice que somos más que vencedores. Es en Él que tenemos victoria sobre adicciones, que tenemos victoria sobre pecado, que tenemos victoria sobre la condenación de nuestro pasado. Es en Él que somos completamente libres. Otro aspecto de lo que Jesús hizo en su obra de sustitución es que la vieja naturaleza fue juzgada en Cristo Jesús. En Romanos, nuevamente en el capítulo 6, versículos 3 y 4, lo voy a leer nuevamente de la Biblia amplificada, dice: ¿O ignoran ustedes el hecho de que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre, así también nosotros andemos habitualmente en vida nueva. Jesús pagó nuestro castigo, sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. Él llevó las consecuencias de nuestras transgresiones, Él llevó esa maldición, Él sufrió la pena del pecado, Él sufrió esa muerte. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener vida en Cristo, vida en Él. Un nuevo aspecto, no es nuevo, otro aspecto es que Él obtuvo una vida nueva para toda la humanidad cuando Él fue levantado de la muerte. Y aquí está, esta vida nueva es esa que se expresa en el nuevo nacimiento, es esa que entra dentro de nuestro ser, transformándonos por completo. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta resurrección no solamente fue para Jesús, esta resurrección fue para nosotros. En Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y tanto nos amó, que aunque estábamos muertos a causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Así que dice, es solo por la gracia de Dios que has sido salvo. Aquí está. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, fuimos levantados de ese lugar. La palabra de Dios dice que hemos sido sacados de un muladar y Él nos lavó con la preciosa sangre de Jesús. Nos dio vestiduras nuevas, vestiduras de rectitud y nos hizo aceptos en su presencia por medio de Jesucristo. Esto me lleva allá al último punto de lo que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario, y esto es que Él abrió acceso nuevamente al trono de Dios. La palabra de Dios dice que el velo de separación fue removido, había un velo grande de separación entre el hombre y Dios. Y ese velo fue destruido por medio de la obra de sacrificio de Jesucristo, por medio de su cuerpo siendo golpeado en la cruz del Calvario, por medio de su muerte y resurrección. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto es grandioso. Jesús, por medio de su obra completa, Él
nos dio esta vida nueva y esta vida nueva, esta naturaleza nueva, tiene acceso a la presencia de Dios en todo tiempo. Dios nos invita, Dios nos llama a entrar a su presencia continuamente. Voy a cerrar este estudio con unos versículos que están en Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, pero no quiero dejar el estudio sin leerlos. Fíjense bien lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es Dios quien nos invita a entrar a su presencia. Este es Dios quien ha hecho posible que el viejo hombre muriera y que ahora podamos ser una nueva creación. Jesús dijo que Dios busca a estos nuevos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y a qué se refiere eso? A ser transformados en espíritu y en verdad por medio de la palabra de Dios y por medio del poder de su espíritu viniendo a ser morada dentro de nuestros corazones. Y no quiero dejar este estudio, que ya estoy por cerrar, sin invitarte, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has aceptado lo que Jesús ha provisto para ti en la cruz del Calvario, te invito a que lo hagas. Es muy sencillo, es simplemente aceptar a Jesús como el Señor de tu vida, reconocer que Jesús murió en esa cruz del Calvario por ti, por mí, y que Dios le levantó de la muerte con este propósito: hacerte justo delante de sus ojos y abrir los cielos para ti, dándote acceso a su presencia, dándote acceso a esta nueva vida. Amén. Y bueno, pues ese es el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti y nuevamente, si ha sido de bendición, te pido que lo compartas con otros. Hay tanta gente que no conoce lo que Jesús ha realizado por ellos. Y bueno, espero que lo compartas y que continúes en la palabra y nos vemos a la próxima. Que el Señor te bendiga. Bye bye.